Un grito corre por entre los montes andinos, se arrastra por las llanuras del norte, lenta e intensamente se ramifica por las venas abiertas de América Latina. Es el fuego de un pueblo que comparte los sueños, también las pesadillas, las voces que laten en los ríos y los cielos, en un reclamo de vida digna para nosotros, que aunque nos han intentado extinguir, seguimos resonando en el viento. Yo soy Nicole Martín y esto es Ecos de Nuestra América en la Luna con Gatillo. Este lunes 17 y martes 18 de julio se realizó la tercera cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, y la Unión Europea en Bruselas, Bélgica. En Ecos de Nuestra América nos centramos en la Cumbre de los Pueblos, un encuentro paralelo entre movimientos populares, organizaciones sociales de Europa, América Latina y el Caribe. ¿Cuál fue la Declaración de los Pueblos? Bien, arranquemos por comprender lo compleja que es esta instancia de la cumbre oficial, es decir, la de los jefes de Estado de la CELAC. Esta instancia de diálogo es, por lo menos, compleja. No es fácil consensuar con intereses tan diversos y más cuando la desigualdad entre las partes no está manifiesta. Por lo tanto, entre tensiones para acordar o no acordar tratados de comercio, desigualdades y desacuerdos en torno a la geopolítica mundial, puede que todo sea un gran show diplomático sin incidencia real. Esperemos que no, porque la verdad es una oportunidad gigante de la región para unir sus intereses. Vamos con la Cumbre de los Pueblos. Son 30 organizaciones las iniciadoras de este espacio, entre las que se destacan la Asamblea Internacional de los Pueblos, el Foro Europeo de las Fuerzas de Izquierda, Verdes y Progresistas, el MST de Brasil, entre muchas otras organizaciones de la izquierda latinoamericana y de Europa. A estas 30 se le suman más de 100 organizaciones promotoras del espacio. Para conocer más de las jornadas, entrevistamos a Juliana Alderete, quien es militante popular y estuvo en la Cumbre de los Pueblos en representación de Tierra Nativa Argentina. Ella es licenciada en Gestión Ambiental Urbana y especialista en comunidades sostenibles, resilientes e inclusivas. La escuchamos. Muy hermoso poder encontrarnos en espacios donde la voz de nuestros pueblos tengan un espacio genuino, como aquellos días de la batalla contra el ALCA y los acuerdos de libre comercio. Consideramos que en el acuerdo deben tenerse en cuenta principios orientadores para poder garantizar la defensa de nuestra democracia y la equidad interregional. En el marco de una cooperación reparadora del colonialismo que hemos sufrido, respetando la autodeterminación de los pueblos y finalizando con los bloqueos y medidas coercitivas unilaterales. Sobre esto último, en la jornada del lunes en la Cumbre de los Pueblos, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel rechazó las agresiones imperiales contra los procesos progresistas y de izquierda de América Latina y el Caribe, y expresó solidaridad con Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Colombia, Brasil, México y Honduras. Destacó la autodeterminación de estos gobiernos que muestran caminos propios en aras de corregir los efectos de las experiencias neoliberales. También se refirió a la justificación política del bloqueo a Cuba por violaciones de los derechos humanos y subrayó que en su país no es la única víctima de lo que catalogó como un juego perverso. En este punto, recomiendo ver el documental de YouTube The War on Cuba de la productora Belly of the Beast Cuba. En la misma jornada, el presidente Gustavo Petro de Colombia relacionó el cambio químico de la atmósfera como expresión de la acumulación del capital en su máximo grado. Me pareció una metáfora hermosa. En su intervención instó a buscar explicaciones para este fenómeno desde la economía y las ciencias humanas. Y también estuvo la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien recordó que en 2019 inició un proceso de agresión contra Venezuela. Recordarán la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente del país, sin haber pasado por las urnas con el apoyo de Estados Unidos, sumado al bloqueo sin precedentes a Venezuela, y rememoró el intento de magnicidio con un dron cargado de explosivos contra el presidente Nicolás Maduro. Todo esto ocurrió en la Cumbre de los Pueblos, del otro lado del espejo de la Cumbre de los Jefes de Estado. Sí, en masculino a propósito. En el lado oscuro de la fuerza fue Xiomara Castro, presidenta de Honduras, quien pidió levantar el bloqueo a Cuba y Venezuela. Cabe decir que Honduras asumirá la presidencia pro tempore de la CELAC en 2024.
Lo que concierne a Argentina es el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Juliana Alderete nos trae las claves de este acuerdo en relación al medio ambiente. Este acuerdo aumenta y perpetúa el libre comercio de los productos industrializados de Europa, como los agrotóxicos, las materias primas agrícolas y los minerales que tenemos en los países del Mercosur. Por otra parte, esto también acelera la deforestación, el cambio climático, viola los derechos humanos y obstaculiza esa transición energética de la cual tanto se habla en los países del norte. De esta manera se le regalan enormes poderes a las empresas transnacionales, violando los derechos de las comunidades y de los pueblos, el derecho a la soberanía alimentaria, al agua y a la salud. En este sentido, desde los movimientos populares y sociales, estamos en contra del actual Acuerdo de Libre Comercio Europa-Mercosur y por eso apoyamos la petición de los gobiernos y de los partidos políticos de América Latina y Europa de reabrir el acuerdo. Las negociaciones sobre estas relaciones políticas, económicas, comerciales, deben basarse sí o sí en la solidaridad, en la igualdad, en la cooperación, en la sustentabilidad y principalmente en la democracia. No queremos intentos de maquillar de verde el acuerdo Unión Europea-Mercosur porque las reglas centrales neoliberales del acuerdo comercial ponen el beneficio empresarial por encima de los derechos de las comunidades. Otro asunto importante para Argentina y la región en general fue el posicionamiento en la cumbre CELAC-UE sobre las Islas Malvinas, donde el país logró que por primera vez se mencione como territorio en disputa. En el punto 13 del texto final del encuentro aparece el resultado de las negociaciones que llevó el presidente Alberto Fernández a Bruselas. El texto se firmó en la última jornada tras jodidísimas discusiones sobre si la guerra en Ucrania o contra Ucrania y como ya se sabía no hubo acuerdo sobre este último punto. Igual era una conferencia entre América Latina y el Caribe y Europa, pero volvamos a la cumbre de los pueblos, donde hay esperanzas. Para cerrar, escuchamos a Juliana una vez más para pensar en las conclusiones del encuentro. Apostamos a que se debe reconocer y reparar las deudas históricas acumuladas de la Unión Europea con América Latina y el Caribe en cuestiones ambientales, sociales y económicas, y esto nos permitirá promover una solución a la crisis de la deuda externa que sea más justa y equitativa. En este sentido, necesitamos promover una verdadera integración de los pueblos latinoamericanos que tenga en cuenta las responsabilidades históricas y presentes marcadas por las crisis globales. Apostamos a volver a ser patria y dejar de ser colonia. Esperemos que todas las conversaciones de estos días no queden en la nada y que se lleven a cabo políticas públicas concretas en pos del crecimiento de todos estos países. Pero recordemos, no cualquier progreso es progreso. Esperemos que las decisiones sean con perspectiva ambiental, de género y decolonial. Terminó este viaje. Ecos de Nuestra América es una columna itinerante de Nicole Martín sobre América Latina con anteojos transfeministas. Esto es La Luna con Gatillo.